El que acepta que lo corrijan ama el saber. El que aborrece la represión es un tonto. Yahvé favorece al que es bueno, pero condena al hombre con doble intención. El que hace el mal no está nunca seguro. El justo, en cambio, está bien arraigado. Una mujer valiente es el orgullo de su marido. La que no sabe tener vergüenza es un cáncer en los huesos. Los justos tratan de hacer el bien. Los proyectos de los malos no son más que engaños. Son trampas las palabras de los malvados, pero los hombres rectos tienen la respuesta para escapar. Los malvados se tambalean, desaparecen, pero la casa de los justos permanece de pie. Se aprecia cada cual según su buen criterio. El que habla con doblez será despreciado. Más vale no tener títulos, pero tener un servidor, que dárselas de grande y que le falte el pan. El justo tiene atenciones hasta con sus animales. El malvado, en cambio, no tiene entrañas. El que cultiva su campo tendrá pan. Carece de buen tino el que persigue ilusiones. Las ambiciones del malo le acarrean desgracia. El justo, en cambio, es un árbol que fructificará. El malvado queda atrapado en sus propias artimañas. El justo se libra de cualquier problema. Al que sabe hablar no le faltará el pan. El que trabaja con sus manos será recompensado. El tonto está seguro de sus decisiones, pero el sabio atiende a los consejos. El tonto manifiesta su disgusto al instante. El hombre juicioso no da muestras de la afrenta. El hombre honrado expondrá la verdad. El testigo falso lo embrollará todo. Las palabras desconsideradas hieren como espada. La palabra de un sabio será el remedio. Las palabras verdaderas se instala para siempre. Lo que es falso dura solo un momento. El embuste se aloja en el corazón de los intrigantes. La alegría en el del buen consejero. La desgracia no desanimará al justo, mientras que los malvados serán colmados de males. Yahvé detesta los labios mentirosos, pero favorece a los que pronuncian la verdad. El hombre prudente no dice todo lo que sabe. Los tontos se dan prisa en manifestar sus estupideces. La mano que trabaja será quien tome las riendas, y los trabajos duros serán para el perezoso. Una pena profunda debilita las energías. Una buena noticia devuelve la alegría. El justo sabrá guiar a su prójimo, mientras que los malvados desviarán de su camino. Para el flojo no hay asado de casa. Ser activo es el secreto de la riqueza. La vida se halla en el camino recto. El camino tortuoso conduce a la muerte. Palabra de Dios. Capítulo 8, verso 30 en los Evangelios. Evangelio según San Juan. En el cuarto de los Evangelios hay una lectura. San Juan 4, 8. San Juan capítulo 8. Perdón, sí, San Juan capítulo 8, a partir del verso 30. Capítulo 8, a partir del verso 30. Anotando o circulando en varios revistas, periódicos. Me llamó mucho la atención. México figura como uno de los países más felices del mundo. En un top que hicieron de 150 países, creo, 156 países, una cosa así. México figuraba como uno de los países más felices del mundo. Digo, está Dinamarca en primer lugar, Islandia, Suiza, Finlandia, en esos países. Pero México figura como uno de los países más felices. Ocupamos el ranking general el 25 y hemos llegado a ocupar el 21. Lo llegamos a ocupar. ¿Sí? Corrupción, inseguridad, desigualdad social, carencias, pobreza,
Y decían en los comentarios, somos pobres pero contentos, inseguros pero contentos, secuestrados pero contentos, robados pero... ¿Qué pasa con nosotros? Que la gente aprende a contentarse en cualquiera que sea su situación, la gente aprende a sobrellevar las cosas, y la cosa es que no es un buen indicador. O sea, de pronto que tú le preguntas a alguien, ¿estás feliz? Sí, mi esposo me pega, pero estoy feliz. Sí, mis hijos no me respetan, pero estoy feliz. Y eso no es correcto. De pronto estás en un estado de ignorancia, y la ignorancia o el no conocer la verdad no te permite identificar lo que tienes que corregir, y no lo corriges y no te encaminas a eso. ¿Sí? Hay muchas cosas que cambiar, hay muchas cosas que modificar, y el indicador no es que yo me sienta contento independientemente de la realidad. El indicador es que yo reconozca la realidad y modifique la realidad. Mis sentimientos me van a traicionar. Y tú puedes ver a esa señora que le pega a su marido y sus sentimientos la traicionan y la mantienen ahí. Tú ves a jovencitas que han sido abusadas y sin embargo se mantienen ahí, porque se acostumbran a que las lastimen, pero no es correcto. No te das cuenta, estás en un error, eres ignorante de lo que está pasando. Y yo encuentro unos emails con una situación que se da, y Jesús da una enseñanza. Dice, partiendo de una lectura, no les di la cita, se las leo. Lucas capítulo 4, verso 18, cuando Jesús empezaba a predicar, recién iniciaba su ministerio, recién iniciaba su vida pública, Jesús se para un día delante de la gente en un templo, en una sinagoga, y le dice, el Espíritu del Señor está sobre mí, Jesús, por cuanto me ha ungido para dar buenas nuevas a los pobres, buenas noticias a los necesitados. Cuando veas pobres, no te reduzcas a lo económico. Hay quien está en pobreza y tiene dinero. Cuando dice, me ha ungido para dar buenas noticias a los pobres, a los que no tienen, me ha enviado a sanar a los quebrantados de corazón, y dice, pregonar libertad a los cautivos, vista a los ciegos, y poner en libertad a los oprimidos. Jesús hablaba de poner en libertad. Jesús hablaba de traer libertad al que era cautivo. Jesús hablaba de traer libertad al que era esclavo. ¿Sí? Y después, en San Juan capítulo 8, verso 30, una vez más regresa con ese mensaje. Hablando él, Jesús, estas cosas, muchos creyeron en él. Hablando, muchos creyeron en él. Y a esos muchos que creyeron en él, les da una enseñanza. Porque están los que creían en él y los que no creían en él. Pero ya los que creían en él, a los que ya creyeron en él, les da una enseñanza. Porque creer es el primer paso, pero, perdón, creer no te lleva a ningún lado. Creer no te lleva a ningún lado. Tengo un buen amigo, lo aprecio mucho. Él tiene una condición de diabetes. Y él sabe que tiene diabetes. Y él cree que no debe tomar la Dr. Pepper. Sin embargo, sigue tomando la Dr. Pepper. O sea, él cree, y él sabe. No es un asunto de saber o no saber, o de creer o no creer. Es un asunto de acciones. Y están estos personajes que creían en el Señor Jesús. Verso 31. Dijo entonces Jesús a los judíos que habían creído en él. Lo repite una vez más, a los que habían creído en él. Entonces, tú crees en él, qué bueno. A los que creen, Jesús les transmite enseñanzas. ¿Crees en él? Bien, viene enseñanza, viene contenido, viene mensaje para tu vida. Jesús le dijo a los que habrían creído en él: si vosotros permanecen en mi palabra, serán verdaderamente mis discípulos y conocerán la verdad, y la verdad los hará libres. Le respondieron: linaje somos de Abraham, jamás hemos sido esclavos de nadie. ¿Cómo dices tú seremos libres? Y Jesús le respondió: de cierto te digo que todo aquel que hace pecado, esclavo del pecado, y el esclavo no queda en la casa para siempre, el hijo sí queda para siempre. Así que si el hijo les da libertad, serás verdaderamente libre. Sé que sois descendientes de Abraham, pero procuras matarme, porque mi palabra no haya cabida en vosotros. Y habló lo que había visto cerca del Padre, y vosotros hacéis lo que habéis oído cerca de vuestro padre. Respondieron y dijeron: nuestro padre es Abraham. Jesús les dijo: si fueran hijos de Abraham, las obras de Abraham harían. Pero ahora procuran matarme a mí, hombre que os he hablado la verdad, la cual he oído de Dios. No hizo esto Abraham. Bien, les decía, Jesús se dirige a los que creen en él. Jesús se dirige a los que de alguna forma él está enseñando. Y a esos que ya están creyendo en él, a los que ya creían en él, tiene una conversación y les dice: son esclavos. Y esto les cae y les molesta y los hace enojar. Si tú, más adelante que tengamos un poquito más de tiempo, lean todo el pasaje. Se hace una discusión que fue una de las veces que quisieron apedrearlo.
Y Jesús se tiene que esconder porque lo iban a agarrar a pedradas y estaban dispuestos a matarlo. ¿Qué les dijo? Son esclavos. Dicen, nunca, fíjate la respuesta, linaje somos de Abraham, jamás hemos sido esclavos de nadie, le responden en el verso 33. Espérame. En ese momento histórico estaban bajo el dominio de los romanos. Los romanos tenían dominio sobre ellos y no se sentían esclavos. Históricamente hablando, en el desarrollo del pueblo de Israel, fueron esclavos de los egipcios por 400 años. Y dicen, jamás hemos sido esclavos. Oye, ¿cómo que jamás has sido esclavos? Estuviste en esclavitud por 400 años y ya se te olvidó. Fueron esclavos en algún momento de los filisteos o dependieron de los filisteos y muchos otros pueblos que en algún momento los sometieron. Fueron esclavos de los babilónicos. Por mucho tiempo, muchos años, décadas, fueron esclavos de los babilónicos. Y más recientemente, en ese momento, eran de alguna manera sometidos por los romanos. En estos próximos días vamos a celebrar la independencia de México. Independencia cuando importamos más de la mitad de las tortillas que nos comen. Pero bueno, somos independientes. Nunca hemos sido esclavos. Jamás hemos sido esclavos. Oye, qué interesante que no sabían que eran esclavos o no reconocían que eran esclavos. O que habían sido esclavos. Le dije hace un momento, México figura en los países más felices del mundo. Oye, ¿de veras tienes motivos para ser feliz? Has encontrado la manera de tener contentamiento. Te has acostumbrado a la miseria, te has acostumbrado a la pobreza, te has acostumbrado a la inseguridad, te has acostumbrado a vivir de esa forma, pero no es correcto. Ellos se habían acostumbrado a su esclavitud. Mira, hay quien se siente libre. No, yo soy libre, puedo hacer lo que quiera. Me dejan salir 15 minutos al patio. Uy, es que salir 15 minutos al patio cuando ellos te digan no es tener libertad. No, aquí podemos hacer lo que queramos, no tengo problema, podemos ir a San Fernando, nada más que no sea muy de noche, nada más que no sea de madrugada, nada más que nos organizamos 5 carros y nos vamos juntos. A eso le llaman libertad, eso le llaman seguridad. Hay muchos que creen que tienen libertad, hay muchos que no se sienten esclavos. Dicen, no, yo lo dejo cuando quiera, cuando yo quiera, no, si esto es nada más porque a mí me gusta, cuando yo quiera, mira, sabes que yo me decida y lo dejo. Tú crees que no eres esclavo, ellos creían que no eran esclavos. Y con una seguridad que le responden al Señor Jesús, jamás hemos sido esclavos. Pero déjame decirte que la libertad necesita parámetros. Y ahí es donde entra la palabra de Dios. Ahí es donde entra la palabra de Dios a clarificar y decirte, mira, esto es verdaderamente libertad. Y Jesús le dice, todo el que hace pecado, todo el que está en pecado, todo el que comete pecado, todo el que se está equivocando, todo el que no pone en práctica la palabra de Dios, de alguna forma es esclavo. Y les da una esperanza, pero yo vengo a libertarlos. Y si yo los libero, serás verdaderamente libres. Tú crees que eres libre y no reconoces que tienes el dominio de los romanos. Y tú crees que eres libre y no reconoces que tienes un hábito, una adicción, una práctica, una forma de vida y no reconoces. Como en su momento estos personajes no reconocían. Y con una soberbia y con una necedad, porque insisten en el error, insisten. Jesús les dice, hey, eres esclavo. Históricamente hablando, has sido esclavo. Nunca hemos sido esclavos. Jamás hemos sido esclavos. Oye, no puedes hacer lo que tú quieras. Tienes que ir a consultar a los romanos. Y los romanos deciden sobre ti. Los romanos te pusieron al rey Herodes, puesto por los romanos. Pero nunca hemos sido esclavos. En ese sentido, híjole, el Señor Jesús vino a traer libertad para cada uno de nosotros. Que no estemos en una condición de esclavitud, que no estemos sometidos bajo nada, prácticas, hábitos, costumbres, lo que quieras. Pero lo defiende. Tengo café. Sí. Y Jesús clarifica. Y le dice, repito, la libertad necesita parámetros. Y te puedes sentir libre. Y puedes encontrar gente que se siente libre. Mira, yo hago lo que quiero, tengo a una y a otra. Es que eso no es libertad. Eso no es libertad. Eso es una forma de esclavitud y no te das cuenta. Que es una jaula bonita tal vez, pero no te das cuenta. Todo aquel que hace pecado, esclavo, es del pecado. Y dice la expresión, y el esclavo no queda en la casa para siempre. El hijo es el que queda para siempre. El esclavo no hereda. El hijo hereda, el esclavo no hereda. El esclavo también está en la casa, pero no hereda. ¿A quién anda reclamándole las promesas a Dios y rogándole a Dios? Y no me malinterpreten, nos acercamos a Dios con humildad,
Pero cuando eres hijo, te buscan. Cuando eres hijo, van hasta la puerta de tu casa y te dicen, mira, aquí hay un juicio y tú fuiste beneficiado y eres el heredero. No tienes que andar peleando, eres hijo. Es lo que le dice, eres hijo. Y el esclavo no queda, el hijo sí queda. Y viene la expresión, si el hijo te trae libertad, si Jesús a través de su vida, de su ejemplo, de su muerte, de su resurrección, nos viene libertad, serás verdaderamente libre. Y ellos dicen, es que nosotros venimos de Abraham. Tú te topas gente que me toca entrevistar para contratar a alguien y digo, ¿vas a alguna iglesia? ¿Qué? Soy católico, soy cristiano, te dicen algo. ¿Sí? Y te reúnes. No, es que mi mamá va. Pues tu mamá irá y tu abuelita irá, pero no se trata de tu descendencia, se trata de ti, tu forma de vida. Y ellos querían decir, es que soy hijo de Abraham y ya como soy descendiente de Abraham, entonces ya aplica para mí. Y Jesús le dice, no, tiene que ver contigo y tiene que ver con tus acciones, no tiene que ver con lo que hayan hecho tus antepasados. No importa de dónde vengas. Nuestro padre es Abraham, responden ellos. Pues sí, pero procuras matarme. No haces lo que hace Abraham, en nuestro caso sería no hace lo que hacemos Jesús. Si cristianos somos todos los que hagamos lo que hace Cristo. Ese es cristiano. Así de sencillo. No importa dónde te reúnas, lo que importa es que a la hora de la verdad pongas en práctica la palabra de Dios. Y al final lo querían matar. Te vengo a traer libre y te quieren matar. Te vengo a traer libertad y te quiero matar. ¿Por qué? Porque no sientes que seas libre. Porque ellos se sentían libres. No eran libres. Qué bueno que México se siente contento, aunque no tenemos motivos. Perdón. Eso es lo que queremos ver cuando López Obrador viene a liberar. Sí, viene a tener felicidad. Sí. Pero hablando en términos espirituales, que es lo que queda, lo que permanece, al final de cuentas, ellos no se sentían esclavos y eran esclavos. Que tengamos cuidado nosotros de que experimentemos la verdadera libertad que el Señor Jesús nos quiere dar. Jesús vino a traer libertad, a liberar nuestra vida, a no estar en una condición de esclavitud. No importa que las jaulas de oro, no importa que ya me haya acostumbrado. Te repito, ellos no se sentían esclavos y eran en ese momento y con una soberbia que decían, nunca hemos sido esclavos. No, toda la vida he sido esclavo y por eso estoy aquí para traer libertad. Nacimos siendo esclavos del pecado y Jesús vino a traer libertad. Aprovechemos pues esa libertad. Sí, vamos a orar a Dios por su palabra, agradecer y aprovechamos para pedir por el momento de los alimentos. Sí, Guillermo, por favor, dirige esta oración.